Del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensas que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que ellos, 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. La liturgia hoy nos presenta un texto que es propio de Lucas, no está en los otros evangelios, como lectura para este tercer domingo de Cuaresma. Veamos, para empezar, le preguntan a Jesús algo sin que quede claro por qué se lo preguntan. Pareciera que la intención Jesús la descubre, pero la pregunta es: ¿qué pasó con los matados por Pilato en la sangre de los sacrificios, cuya sangre Pilato mezcló con la de los sacrificios? No queda claro por qué le preguntan esto. ¿Que pretenden que Jesús condene a Pilato? ¿Pretenden que Jesús enseguida pareciera como que está entendiendo que la pregunta tiene que ver con lo que se llama la retribución? Sobre todo porque la segunda, entonces Jesús pone otro ejemplo, que es la caída de una torre que mató gente, y entonces vuelve a la idea: ni esos que Pilato mató eran más pecadores que los demás, ni los que murieron al caer la torre eran más pecadores que los que no murieron. Es decir, como si la muerte de los que mató Pilato o la muerte de aquellos sobre los que cayó la torre fue como consecuencia de su pecado. Jesús dice: no va por ahí la cosa. Una pequeña cuestión previa: no conocemos por los historiadores de la época, y eso que algunos son bastante anti-Pilato, no conocemos que haya pasado esto que acá dice el Evangelio. Probablemente debe haber sido, si ocurrió, cosa que es probable que haya ocurrido, haya que pensar que fue una cosa lo suficientemente menor como para que no repercutiera políticamente. Ahora, para empezar, entonces, hay una cuestión de Jesús que es crítico de esto que se suele llamar la teoría de la retribución. Esto es: al pecador Dios lo castiga, al bueno Dios lo bendice, lo premia. Cosa que suele haber una teología de la retribución que es muy peligrosa, porque entonces va a decir que a los que les va bien porque Dios los bendice. Y entonces, si uno es afortunado, tiene fortuna, si uno tiene riqueza, si uno tiene una serie de cosas, es porque Dios lo ha bendecido, cuando todos sabemos positivamente que está lleno de personas afortunadas que son ladrones o hijos de ladrón, como usa la palabra, o como dice San Jerónimo. Ahí hay una cuestión que
Después esto le sirvió en su momento también a Calvino por una lectura extraña para decir, ¿no?, cómo que entonces los países a los cuales les va bien, económicamente sobre todo, son países que son bendecidos por Dios. Entonces es God bless America, ¿no? Dios bendiga América, o Dios bendice a América, porque es un país afortunado. Entonces las guerras, las invasiones, las torturas, las extorsiones propias de América, pareciera como que Dios no las tiene en cuenta. No es esto, no va por ahí la propuesta de Jesús. Ahora, lo interesante es que Jesús va a decir, no, no es así, y no se dedica a confrontar con la teoría de la retribución, sino que va por otro lado. Es decir, bueno, esto no es así, punto, y pasa a otro tema con una parábola final. Después entonces de estos dos ejemplos, la sangre que Pilato mezcló con la de los sacrificios y la torre que cae y mata gente, Jesús va a poner el ejemplo de una persona que tiene una higuera en su viña, y acá hay algo interesante, una higuera en una viña, es posible, no es lo común, pero es posible poner una higuera en una viña, el clima lo permite, pero no da fruto, y entonces piensa cortarla, pero entonces le van a dar una última oportunidad a la higuera, ¿no? La voy a abonar, voy a mover la tierra, voy a hacer todo lo posible para que dé fruto. Bueno, si no da fruto después de mucho intento, ahí sí la cortamos. Pero acá vuelve entonces el tema del fruto. La clave está en el fruto. Y hay algo importante, porque la higuera y la viña son imagen de Israel. Cualquier judío lo sabe. Cualquier judío sabe positivamente que con mucha frecuencia en la Biblia Israel es comparado con un árbol frutal. Es decir, Dios elige un pueblo no porque sea mejor. Dios no elige a su pueblo porque es el mejor de todos los pueblos. Dios elige un pueblo para que ese pueblo muestre a todos los demás pueblos que otro modo de vida es posible. Para que muestre a los demás pueblos que se puede vivir como hermanas y hermanos. Que se muestre a otros pueblos que se puede vivir en derecho y justicia. Esto es muy importante. El derecho y la justicia son los frutos que Israel debe dar y mostrar así a todos los demás pueblos, ser luz de las naciones y mostrar a los demás pueblos por dónde van las cosas de Dios. Y entonces, Israel no da fruto, no está dando fruto. Y acá está la clave. Esta higuera en la viña no está dando fruto. Vamos a darle otra oportunidad. Y acá está el tema. No es la retribución lo que cuenta. No es que Dios bendiga a lo que Dios quiere. Es que su pueblo dé fruto. Y ahora viene la pregunta de siempre. ¿Damos fruto? ¿Cuáles son nuestros frutos ante la sociedad? Cuando la gente ve a los cristianos, ¿qué ve? ¿Qué ve a los cristianos llenos de envidia, llenos de odio, de miedo, de indiferencia, de mentira, de injusticia, de insolidaridad? ¿O ve fraternidad, justicia, sororidad, verdad? El famoso dicho que Tertuliano repetía, que los antiguos decían cuando veían a los cristianos, miren cómo se aman. ¿Lo dicen de nosotros? ¿O cuando nos ven dicen, nada más? Y ahí está, ¿cuáles son los frutos que como pueblo damos? Porque acá la cosa, insisto, y es clave, no es yo y Dios. Eso no tiene mucho que ver con la Biblia. La cosa no es vos y Dios. El individualismo no entra en el ambiente bíblico en general. Es el pueblo el que debe dar fruto. El pueblo de Dios como pueblo, como todo un pueblo. Cuando miran a los cristianos dicen, miren cómo se aman. A los cristianos, no a vos, a mí, al otro. Y acá está el desafío en este tiempo de Cuaresma. ¿Vamos a dar fruto? ¿Podemos dar fruto? ¿Sabemos dar fruto? ¿Queremos dar fruto? ¿O terminamos con la teoría de la retribución, esperando que Dios dé fruto, dándonos bienes a los otros que somos tan buenos, tan justos y tan merecedores?
el mérito, la meritocracia, no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con todo esto. Lo único que tiene que ver con todo esto es que hay un pueblo de Dios que junto con Dios está invitado a dar fruto para que toda la sociedad vea que otro mundo es posible, el reino de Dios. Que todos, todas y todes tengamos un buen fin de semana.